Gente, bienvenidos aquí al tercer capítulo de nuestra serie de Minecraft con shaders. Y bueno, en esta ocasión he decidido poner en el próximo capítulo mods, ¿vale, gente? Vamos a poner mods, algunos mods, no muchos. Y bueno, estoy muy emocionado porque la verdad es que me he demorado mucho tiempo en hacer todo esto, ¿vale, gente? Casi 2 horas y media, o sea, 2 horas y media. Esto es algo que voy a hacer ahorita, que esto ahorita lo voy a hacer, y esto donde va a ser, aquí va a estar mi mesa de encantamiento, que más adelante lo voy a tener ya. Y bueno, vamos a decorar esto un poquito. Esto va a ser para mis cultivos. Hoy día vamos a tener cultivos y vamos a tener animales, ¿vale? Las vacas, que ya he visto bastantes vacas, gente. Y vamos a usar este tipo de madera, gente, la madera oscurita, esta que me ha costado bastante recolectar, la verdad. Vamos a usar esta madera. Con esto voy a hacer las vallas, que bueno, puedo usar palitos, esto por acá y esto por acá, que así se hacen las vallas. Vamos a usar más palitos, gente, y vamos a poner esta madera por acá, esto por acá y esto por acá. Y bueno, vamos a hacer puertas de vallas que son para los animales. Necesito, no me acuerdo cómo hacerlo, creo que es... Bueno, acá están las puertas, vamos a ver, a buscar las puertas de vallas. A ver, aquí están las puertas, pero de ese color no quiero del otro color. A ver, está una puerta de valla. Vamos a buscar otra puerta de valla, vale, gente. Bueno, creo que las puertas de vallas las voy a cambiar de color, vamos a ver cómo queda. Pero primero, a ver, vamos a poner las escaleras, vale, gente, que estoy aquí, me estoy trabando un poquito haciendo las cositas de estas. Vamos a poner esto por acá. Vamos a hacer las escaleras de color blanco, gente. En mi casa todavía no le he pensado cómo voy a hacerla aún. Estoy pensando cómo voy a hacerla. Primeramente voy a hacer los cultivos, que necesito comida, y bueno, vamos a hacer esto. Vamos a primero a decorar un poquito esto, la parte de acá más que todo, la parte de acá, que es muy importante. Vamos a ponerlo así. Vamos a intentar también ir a buscar otros tipos de animales, porque solo he visto vacas por aquí. Necesitamos ovejas y bueno, un poco más. Vamos a hacer esto así, y bueno, algo así va a quedar muy bonito esto, gente. Vamos a agregar unos cuantos mods a la serie. No sé cuántos me puedo meter, la verdad, porque si no se me ve mucho el lag. Así que bueno, hay que intentar meter unos cuantos mods, a ver que no vaya el lag. Y bueno, vamos a intentar, a ver, vamos a hacer esto por aquí y esto por acá. Vale, gente, ya tenemos más o menos, así va a ser nuestra casa. Vamos a hacer esto por aquí, gente. Esto me he dado cuenta que se puede hacer con la pala. A ver, esto quiero hacerlo. A ver. Esto va a ser el caminito con el que voy a entrar, vale, gente. Este va a ser el caminito. Vale, vamos a ponerlo así. Vale, me ha pasado un poquito. No sé cómo volverlo cómo volverlo como era antes, así que bueno, no sé, así que bueno, será así, y si me confundo tendré que romper el bloque y poner otra vez. Vale, gente, así lo pondremos, y vamos a colocar las vallas. Vamos a colocar las vallas por aquí para los animalitos. Vamos a hacer una para las vacas, que va a ser de 5×5, si no me equivoco. No, acá 1, 2, 3, 8, 9, 10, y acá hacemos esto: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, así quedaría bastante bien puesto. Aquí va a quedar bien bonito, así que vamos a traer algunas cuantas vaquitas. Bueno, como ven, yo al comienzo hice todas las herramientas, no sé si estaban por aquí. Vale, aquí están las herramientas, sabía que me iba a servir esto. Vamos a plantar aquí, vamos a cultivar y sembrar todo. A ver, vamos a intentar sembrar todo eso. Y tenemos, si no me equivoco, tenemos semillas de trigo, y vamos a plantarlas aquí, gente. Vamos a cultivar una vez.
Y vamos a usar los huesos para esto. Vale, acá tengo 5 huesos si no me equivoco. ¿Por dónde estaba? Vale, lo tengo en el inventario, gente. Vamos a usar esto para esto de los trigos. Se ve muy bonito con el trigo. A ver. Vale, me alcanzó suficiente, gente, suficiente. Vamos a agarrar el trigo este de aquí y vamos a por acá. Vamos a seguir plantando, gente, porque necesito más trigo para más vacas. Y bueno, por ahora vamos a traer las vacas. Acá tengo 2 vacas, si no me equivoco he visto por aquí una vaca más. Vale, vamos a intentar hacerle una subida por acá. Espero que la vaca suba porque, bueno, gente, vamos a traer la vaca acá. Vamos a traerla, a ver. Solo necesito 2 vacas, gente. Vale, vale, está viniendo más vacas, pero bueno, esa no viene, así que vamos a traer a esta. Vamos a intentar meterlas acá. Vamos a meterlas acá. Y bueno, ya tendríamos nuestras 2 primeras vacas. A ver, que se den besitos ahí. Y que, bueno, acá me estoy trayendo las 3 vacas ya. Vamos a intentar meterlas a nuestra... Acá en nuestras vallas ahí adentro. Donde están las otras vaquitas. Vamos a meterlas a todas. A ver, que entren, que entren. Vale, 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 vale. Las cerramos y las tenemos acá a ver si... Vamos a darle comidita para que se enamoren ahí y salgan vaquitas. Y bueno, gente, por ahora eso vamos a hacer por ahora. Y vamos a arreglar esto que, bueno, he estado pensando hacer todo alrededor de agua. Así que vamos a tener un vaso que no lo tengo, ¿vale? No tengo hierro, creo. Yo tenía hierro, creo que lo tengo por aquí. A ver, gente, por aquí creo que tengo mi hierro. O creo que está abajo en la mina, gente. Abajo en la... yo creo que haber tenido un vasito, la verdad es que no recuerdo. Y bueno, vamos a usar este cubo para recolectar agüita y tapar todo esto que quede muy bonito. Vamos a intentar tapar todo esto muy bonito acá. Vamos a intentar cercar todo esto, que esté cercado. La verdad es que ya no pienso hacer mi casa muy acá, o sea, está muy pegada para este lugar. Así que lo voy a hacer más al costado o arriba, podría decir, arriba en el cielo. No sé la verdad cómo voy a hacerlo, pero bueno, por ahora que queda así y listo. No va a entrar zombies ni nada, así que está bastante bien. Esto lo voy a hacer más bonito, obviamente, fuera de cámara lo voy a mejorar, creo. Pero bueno, a ver, vamos a hacer esto. Esto no va a ir, gente, esto vamos a pegarlo toda esta madera, así que si ven así es porque, bueno, igual lo voy a eliminar todo esto y vamos a cerrar esto por aquí. Vamos a poner, vamos a acercar esto bien bonito así. A ver, vamos a acercar esto por aquí, gente. Quiero acercar hasta aquí, creo que es. Vale, vale, creo que sí es por acá. A ver, por aquí, vale, vale, si es por aquí. Vamos a acercar todo esto. Y bueno, acá sería nuestra entrada para nosotros. La verdad es que está bastante buena. Este va a ser nuestra mina, así que bueno, aquí es donde vamos a buscar todos los minerales que vamos a ir para vencer a los jefes, se podría decir, porque como les dije voy a meter bastantes mods. Así que bueno, gente, esto ha sido el video de hoy. Hemos cultivado, hemos sembrado, hemos traído nuestras vacas ya tenemos nuestra granja de vacas. Así que nos va a dar comida. Voy aprovechando para matar a nuestra primera vaca. ¿Cuál es la que... Vale, todas quieren. Vamos a matar una. Vamos a matar esta. Vale. Hemos matado a la primera vaca, gente. Vamos a intentar cocinar esto, obviamente. Vamos a cocinar y vamos a comerlo. Ya en el siguiente video voy a terminar de hacer esto. Vamos a terminar juntos de hacer todo esto. Allá me falta terminar, como ven, gente, me falta bastante terminar aquí. Tengo que hacerle su bajada, eliminar toda esta pared, que quede muy liso todo y bueno, que quede bien. Y allá va a ser, como les dije, nuestra mesa de encantamientos, o creo que va a ser el Nether. Y allá va a ser la mesa de encantamientos, la verdad es que no estoy muy seguro. Creo que voy a hacer otra montaña aquí al costadito y aquí poner la mesa de encantamientos y aquí el Nether. Pero ya lo iré haciendo con tiempo, gente, porque ahorita no sé cómo hacer la mesa de encantamiento. Ya llevo casi 3 videos con este
que no sea de hacer la mesa de encantamientos. Y bueno, vamos a ver cómo se hace, ¿no, gente? Para hacer la mesa de encantamientos y ya encantar ya las cosas, ya que y bueno, también en el siguiente video voy a ponerme ya ropita, ya te podría decir armadura de hierro por ahora, porque no tengo mucho diamante por ahora, así que bueno, con hierro es suficiente. Así que bueno, gente, vamos a dormir y vamos a despedir el video ya, porque es un video ya bastante largo. Y bueno, bueno, gente, espero que les haya gustado este video.